efectivamente, después, misteriosamente, muere Camilo, no se encuentra la avioneta. O sea, un gran misterio, y Huber Matos siempre estuvo convencido de que Camilo Cienfuegos fue asesinado. Y la razón por su asesinato era por ese encontronazo que tuvo debido al proceso de su persona, de Huber Matos. Además, los que vivíamos en aquellos tiempos, sabíamos que Camilo Cienfuegos tenía un gran carisma, tenía una gran simpatía, contaba con una tremenda simpatía en la población cubana. Yo creo que más que Fidel Castro. Fidel Castro era el jefe, pero Camilo era el querido para los que vivíamos en esa época en Cuba. En la prisión, Huber Matos, lo conocí en combinado. La primera tiempo yo estaba en Isla de Pino, yo tuve 20 años preso. 20 años y 7 meses. Me condenaron a 20 años y cumplí la condena y me dejaron 7 meses más. Aquí está José Valls, que estábamos juntos en Boniato, y ya está Servando Infante, que también es recondenado. También cumplió la condena y lo volvieron a condenar y condenar por no aceptar el plan de rehabilitación. Cuando yo salí de Boniato, Jorge vivía en la celda frente a mí. Estábamos en calzoncillos, incomunicados hacía mucho tiempo. Y yo era el presidente de la comunidad católica, y yo ordené después a Jorge para que siguiera dirigiendo la comunidad católica. Yo conocí a Huber Matos en el Combinado del Este, porque en los primeros tiempos de nuestra prisión, él estaba aislado, él no estaba junto con el resto de los presos, él estaba con su grupo de la tropa de Camagüey en un área donde estaban más o menos el hospital, la zona del hospital del presidio Isla de Pino. No tenía contacto con nosotros, como tuvo también un tiempo Rolando Cubelas, que en ese tiempo no estaba con nosotros, y Ramón Guín. Los comandantes estaban separados, no estaban junto con los presos, o con el resto de la prisión. Después a Huber lo sacan de Isla de Pino con un pequeño grupo que fue traído a La Habana. Yo hago traído a La Habana como si nosotros estuviéramos en La Habana. Yo siempre estoy en Cuba, no puedo evitarlo. Pero me refiero a Cuba y a La Habana como si yo estuviera en La Habana y en Cuba. Y estaba incomunicado también, ya en el Príncipe, un tiempo, con un grupo de presos, hasta que después en la cabaña lo traen para la cabaña. No fue en el Combinado del Este, fue para la cabaña. Y ahí nos conocimos. Desde el principio hicimos una gran amistad, ya por razones de lo que ustedes también han expuesto. O sea, Huber Matos era un revolucionario en el sentido de la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la libertad, la búsqueda de resolver problemas sociales. Siempre lo fue, hasta el último día de su existencia. Creyó en eso, y toda su vida de actividad política fue encaminada hacia esos objetivos: conseguir la libertad, la democracia, pero también la justicia social, hasta el último instante. Entonces, ahí nos conocimos y nos identificamos, un grupo de compañeros. Creamos incluso un grupo que teníamos, se llamaba Fragua, y Huber lo veía con mucha simpatía. Teníamos ideas avanzadas, socioeconómicas, sociopolíticas, en la prisión. Y Huber se identificaba con nosotros. Y formamos, no una organización, no un grupo, pero sí teníamos mucha afinidad y compartíamos. Después nos volvimos a separar, él iba para el Príncipe y nosotros fuimos para Guanajay, después nos reunimos en Guanajay. En Guanajay es que Huber Matos funda la organización, que al principio no se llamaba Cuba Independiente Democrática, tenía otro nombre. Yo no soy fundador de esa organización, él habla conmigo para que yo me integre, pero yo era el presidente de la comunidad católica y prefería no estar militando en una organización. El presidente de la comunidad católica en la prisión, el padre Oredo, que forma parte del Consejo Pastoral, me pidió que lo fuera al salir de la prisión. Tenía que ser el pastor de batistianos, de revolucionarios, de auténticos y de todos. O sea,
cubanos. Y yo prefería en ese momento tener esa misión. Pero después, cuando salí de la prisión de Boniato, nosotros nos separamos del combinado en 1979, ¿no? 79. En 1979. Sí, por 80 estamos ya en Boniato. A un grupo 100 nos llevan para Boniato y él se queda en el combinado. Y ya no, en la prisión no nos vimos más. En la prisión lo escuchaba, después teníamos radio clandestinos, radio de onda corta clandestino para poder mantenernos informados. Y después que él funda el Cuba Independiente Democrática en Venezuela, nosotros escuchábamos a través de ese radio a Uber hablar y teníamos información sobre qué pasaba con Cuba Independiente Democrática. Pero bueno, para ir resumiendo, cuando yo llego a Venezuela, él sí me va a ver a Venezuela y me pide que yo me incorpore a Cuba Independiente Democrática, lo hago inmediatamente, y después me pide que yo trabaje en la voz del CID, y yo lo hago también inmediatamente, y empiezo la tarea de la voz del CID desde Venezuela. Mi primera tarea era ir al lugar que en aquel momento no se podía decir dónde estaba, que era desde donde se transmitía, que era un lugar en Centroamérica. Y entonces yo como ejecutivo viajaba a ese lugar. Era en El Salvador, era en una base militar, y ahí estaba el centro de transmisión, ya se puede decir. Pero en aquel tiempo había un miembro del ejecutivo del CID que no lo sabía dónde era. Y una anécdota, yo estuve 20 años sin tener la Nochebuena y el Año Nuevo con mi familia. Yo me fui con mis padres para Venezuela y algunos hermanos. Y a 21 años lo pasé en ese cuartel militar, sin mi familia, también aislado ahí, trabajando en la OECID, ayudando al pueblo cubano a que conociera la verdad a través de las transmisiones radiales que se hacían. Ya me incorporo y después, bueno, llego a Miami y continúo en Cuba Independiente Democrática, como dije, al principio trabajando en la voz del CID, en redacción, después en la programación, dirección, y esa intimidad con Uber, ¿no? de compartir. Por ejemplo, Servando Infante, que está aquí, que también es militante de Cuba Independiente Democrática, sin cargo directivo, pero con un altísimo grado de amistad y de colaboración con Uber. Esos viajes cuando íbamos a las delegaciones, a Washington, a New Jersey, a California, a veces generalmente íbamos por tierra, porque no había dinero para gastar avión, ni nada de eso, íbamos por grupo, en un van. Uber tenía un van que era un ómnibus, se recorrió el país entero, y por ahí por tierra íbamos. Y la forma en que Uber se comportaba con los miembros de su organización, cómo compartía con eso, era una forma que nos alentaba, nos enseñaba el camino y realmente nos sentíamos compartiendo con un patriota. Se hablaba de Maceo. A mí no me gusta hacer comparaciones. Ahí está una descendiente del ilustre Calixto García. Son terribles las comparaciones, pero patriota, Uber Mato era de ese estirpe, era indiscutiblemente de ese estirpe. Finalmente, su trabajo en el exilio, fuera de la ONG también, yo creo que una de las figuras, eso lo pude comprobar muchas veces, una de las figuras más respetadas, más conocidas y más respetadas de los cubanos demócratas, de los cubanos que nos opusimos y nos oponemos al comunismo en el mundo, es Uber Matos. Yo tuve la oportunidad de viajar en muchas ocasiones con Uber, estando en el CID y después sin estar en el CID. Coincidíamos en mi labor de plantados y él en el CID, en la Asamblea de la Resistencia. Viajamos a Europa, viajamos a América Latina, cómo lo respetaban, cómo verdaderamente veían en él
a una figura que queríamos que fuera la figura, no estoy hablando de presidente, no de eso, porque el mismo Uber lo decía, sino, o sea, el modelo de gente para la Cuba que queremos todos, el modelo de gente para la Cuba democrática, para la Cuba que nosotros aspiramos a hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Lili, a Luis y a Ángel por sus aportaciones. Como tenemos un grupo pequeño, creo que eso nos va a permitir un poco, nos deja más tiempo para conversar, preguntar, comentar, así que lo abrimos a preguntas y comentarios. Quizás comenzar por la intervención del señor que quiere plantear otra vez la pregunta que usted tenía por respecto No, a... yo quería, hice mi intervención solamente porque yo viví en aquellos momentos de historia que yo fui un sujeto de la historia, porque estaba allí, yo era miembro del ejército y estaba en Ciudad Libertad. Y yo era el que recibía al grupo de Uber, el staff de Uber, que venía a La Habana, empezó a viajar a La Habana, a Ciudad Libertad, donde yo estaba, donde yo era ejecutivo de la Policía Militar, del jefe de la Policía Militar, que era un comandante, amigo mío de la juventud, y que era miembro de la tropa de Camilo Cienfuegos, de la columna de Maceo. Y era vecino de Camilo como Angelito. Nosotros éramos vecinos de Camilo. Y entonces yo era muy jovencito. Y a mí, delante de mí no se hablaban muchas cosas, pero había cosas que yo después me iba dando cuenta. Y ya cuando el grupo de Uber empieza a ir a La Habana, iban todos los viernes. A mí me encargaba mi jefe que yo era el que tenía que buscar alojamiento a aquellos oficiales de Uber, que durmieran, comieran allí y los paseara por La Habana. Para los lunes, tener una entrevista con Camilo, y aquello se fue haciendo por espacio de más de un mes, todos los lunes. Ellos tenían entrevistas de Camagüey, venían a hablar con Camilo. Nosotros en aquel momento yo no me hacía la pregunta por qué venían todos los lunes. Y entonces después me fui dando cuenta. Pero ya en ese tiempo yo no asociaba los problemas de Uber con lo que estaba sucediendo en el Estado Mayor del Ejército con Camilo y este señor Raúl Castro. Camilo, muchas veces que habló delante de mí, se refirió a la tensión que había eso fue abierto, entre Raúl Castro y Camilo. Pero Camilo siempre le tiraba la toalla a Fidel. Él decía, no, deja que Fidel se dé cuenta de esto. Hablaba con nosotros, orientándonos qué es lo que había. Esto es largo y yo no voy a demorar más tiempo. Solamente quería hacer una aportación de que cuando ya resulta lo de Uber, cuando viene el arresto de Uber, viene el problema de Uber, ya aquello era un caos lo que había en el ejército en aquel momento. En aquel momento el ejército funcionaba no por disciplina. Almeida era comandante de una columna y la gente de Almeida, allá en Managua, que lo mandaron a él. La gente de Uber. Uber, cuando aquello tenía gente hasta de Raúl con él, y puedo citar hasta el nombre de amigos míos que estuvieron con Raúl y estaban con Uber en aquel momento, y cayeron presos con la gente de Camilo, la gente del Che. La gente del Che eran todos los que estaban en la cabaña y que eran de la columna del Che. Y cuando aquello, en Colombia, era como se llamaba el campamento en aquel momento, después se le puso el nombre Ciudad Libertad, nosotros nos veíamos diariamente, despachábamos con Camilo. Y había un lugar que era la calzada de Colombia y la entrada de la Tropicana, que se llamaba, creo que la avenida Trufi. Hablábamos con Camilo y Camilo nos tenía al día de lo que estaba sucediendo, los problemas que tenía, que culminó con un intento de asesinato de Raúl Castro un día. Ese día daba la casualidad que yo estaba de oficial de guardia
y en aquel momento se iban tiros a cada rato, y había muertos y heridos en Colombia. La gente que no sabía andar con un arma, no estaba bien entrenados, se iban los tiros. Y un día, como a las 6 menos cuarto de la tarde, suena un disparo, yo lo vi clarito, porque la casa del jefe del ejército, la casa de Camilo, estaba enfrente de la unidad mía. Y entonces llevaban uno más, y enseguida llenó una llamada avisando que había habido un tiroteo en frente de casa del ejército. Era un solo disparo. Yo fui para allá y allí me encontré a figuras muy conocidas. Bueno, gracias por su comentario. Vamos a ver si el panel, algunos panelistas quieren, Luis, quieren comentar o reaccionar. Una cosa que se me olvidó mencionar, que también para mí es muy curiosa, no creo que haya sido casualidad. Fidel Castro siempre quiso estar en el epicentro de todo. Y una de las cosas que yo entiendo que más le dolió a él fue no ser el primero que entró en La Habana, en Campo Colombia. Y es curioso que sí, él envía a Camilo, y este es un momento muy crítico, y si mal no recuerdo la cronología es esta, en esos precisos momentos, yo creo que antes inclusive de que Camilo fuera a arrestar a Hugo Matos, ya se había creado la FARC, y el jefe de la FARC era Raúl. O sea que la posición primera de poder militar que la había tenido Camilo, ahora pasa a manos de Raúl. O sea que el momento es bien interesante. Lo otro que es interesante, y que yo creo que ahí hay algo que se puede por lo menos especular, es que él no mandó a Camilo solo, sino que fue Ramiro Valdés también. Y no solamente eso, sino que Fidel Castro también llegó a Camagüey. No participó del arresto, pero él estaba ahí. Así que yo no sé qué... Perdón, él manda a Ramiro con el Che para la cabaña.